El ejercicio nos pide que estudie la siguiente gráfica. Hemos añadido dos puntos que están aquí en medio, que es el menos 9 medios y el menos 11 tercios. Lo primero que me pide es el dominio. Para calcular el dominio de la función, lo que yo hago es ver en qué punto del eje OX se puede representar función. Eso lo hago chafando toda la función sobre el eje OX. Si yo chafo, esta función se pinta todo el tramo este punto coincide con el de arriba, se sigue pintando hasta el final. Luego, su dominio son todos los números reales. El recorrido de la función se hace igual, pero en vez de verlo sobre el eje OX, voy a mirarlo sobre el eje OY. Lo que hacemos es chafar toda la función sobre el eje OY, y si yo miro la función sobre el eje OY, por debajo del menos 2 no se pinta, se empieza a pintar desde el menos 2 para arriba hasta el infinito. Luego el recorrido es desde el menos 2 cerrado, porque el menos 2 lo toca, hasta el infinito. Bien, seguimos. Cuando la función es creciente y decreciente. Si yo miro la función de izquierda a derecha, la función empieza a decrecer hasta este punto, que es hasta el punto menos 4. Luego es decreciente desde el menos infinito al menos 4. Porque siempre miramos el eje OX, para ver cuándo es creciente o decreciente. Luego la función empieza a crecer hasta este punto, que en el eje OX será desde el menos 4 hasta el menos 2. A partir del menos 2 decrece. Esto aquí hay un salto, pero el punto coincide, luego no hay ningún salto en el dominio. Esto va decreciendo, sigue por aquí decreciendo hasta este punto. Luego es decreciente desde el menos 2 hasta el 0. Recordad que siempre en el eje OX. En el 0 la función crece hasta este punto, que es desde el 0 al 2. Creciente. En el 2 la función vuelve a bajar hasta aquí, que es desde el 2 al 3. Este punto es el 3 en el eje OX. Y a partir del 3 la función es creciente desde el 3 hasta el infinito. Máximo relativo. Son todos aquellos que tengan esta forma, como de chepa. Y se mira en el eje OX. Cuando la X vale menos 2 y cuando la X vale 2. Máximo absoluto no tiene, porque no hay ningún punto de la función que sea más alto que el resto, porque las dos ramas se van al infinito. Suben para arriba todo lo que yo quiero. Mínimo relativo. Tengo 3. Son los que tienen forma de U. Se mira en el eje OX. En X igual a menos 4. En X igual a 0. Y en X igual a 3. Toda esta parte de aquí es en el eje OX. Bueno, y el máximo absoluto también. Falta por poner. El dominio era chafando sobre el eje OX y el recorrido chafando sobre el eje OY. Bueno, los mínimos absolutos, que son los que me faltan, es el punto más bajo que encuentro, no su altura, sino el eje OX, que será cuando la X vale 0. Acotado superior e inferiormente,
se mira en el eje OI. Cota superior no tengo ninguna porque las dos ramas se van para el infinito, pero cota inferior sí tengo. Por debajo de esta altura no hay función. Luego cota superiormente no, pero inferiormente sí, en la altura es igual a menos 2. Puntos de corte con los ejes. Si miro los ejes, sobre el eje OX se corta aquí, 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 aquí y aquí. 5 puntos de corte. Siempre en el eje OX. Sería cuando la X vale menos 9 medios, cuando la X vale menos 11 tercios, cuando la X vale menos 1, cuando la X vale 1 y cuando la X vale 3. Y en el eje OY, que es este eje, se corta aquí, que es cuando la Y vale menos 2. Simetría. Esta función es simétrica porque si yo doblo la mitad por la mitad, lo que hice este tramo con este, y si vuelvo a hacer el otro doblado por esta mitad, la función no es simétrica. Tampoco es periódica porque no hay un trozo que se repite infinitas veces tanto para la izquierda como para la derecha. Luego no es periódica. Y por último, no es continua porque aquí hay un salto y al levantar el lápiz para seguir dibujando, la función es continua. Tiene una discontinuidad inevitable porque esto no se puede unir, de salto finito porque hay 2 de altura en el salto.